En este video vamos a hablar sobre la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Hay que decir que esta ecuación es bastante útil a la hora de calcular el pH. Pero vamos a llegar a esta ecuación comenzando con una ilustración en la cual vamos a pensar que tenemos una solución buffer. Esta es una solución buffer. Recordemos que un buffer es capaz de resistirse a los cambios de pH. Y un buffer está conformado básicamente por un ácido, como el ácido fluorhídrico HF, y su base conjugada. En el caso del HF, la base conjugada es el F-, el ion F-. Podemos, digamos, diferenciar o identificar un par ácido-base conjugado porque el ácido tiene un hidrógeno de más comparado con su base conjugada. De modo que el HF es el ácido y el F- es la base conjugada, conformando acá lo que conocemos como un buffer. A este buffer vamos a calcularle el pH, vamos a encontrar una expresión para calcular el pH. Para eso vamos a iniciar aclarando que este HF debe ser un ácido débil, como efectivamente lo es el HF. El ácido que está conformando el par ácido-base conjugado del buffer debe ser un ácido débil. Es algo que ya habíamos dicho en el primer video, el video introductorio sobre soluciones buffer. También esta base conjugada, F-, es una base que debe ser aportada por una sal. Es decir, recordemos que este ácido HF, el HF, como es un ácido débil, se desprende parcialmente en los iones H+ y F-. Vamos a considerar que este ion F- está siendo aportado mayoritariamente por una sal más que por el ácido débil. Por ejemplo, en el caso de F-, este ion puede ser aportado por esta sal, NaF. Se desprende completamente en los iones Na+ y F-. Vamos a tener eso en cuenta sobre las soluciones buffer. Entonces vamos a plantear el equilibrio partiendo del ácido HF, que se desprende parcialmente, es un electrolito débil, en los iones H+ y F-. H+ y F-. Cuando este ácido se ingresa en solución, él ingresa con una concentración inicial hasta que se alcanza el estado de equilibrio. En el estado de equilibrio es donde vamos a plantear la expresión de la constante de equilibrio. Como aquí estamos hablando de un ácido, el HF, entonces nos referimos a una constante de acidez. Esta constante de acidez, como es una constante de equilibrio, se calcula como la concentración de productos entre la concentración de reactivos en el equilibrio. En los productos vamos a tener al ion H+ y el ion F-. Entonces nos queda la concentración del ion H+ por la concentración del ion F-. Eso es en los productos. En los reactivos tenemos al ácido HF, o sea, la concentración del HF. Como estamos interesados en calcular el pH, entonces recordemos que el pH se calcula como el logaritmo negativo de la concentración de iones H+. Aquí en esta expresión de constante de acidez tenemos la concentración de iones H+. Vamos a traernos a cortar esto, nos traemos esta parte hacia acá y observamos claramente que como necesitamos el pH, para encontrar el pH necesitamos la concentración de iones H+. Aquí está la concentración de iones H+. Ya luego lo que queda es tomar un logaritmo negativo. Por lo tanto, vamos a despejar acá la concentración de iones H+. Para eso podemos dividir acá entre 1. Da lo mismo porque la constante de acidez entre 1 es igual a la constante de acidez. Multiplicamos en cruz, o sea, esta diagonal y esta diagonal deben ser iguales. El producto de esas dos diagonales debe ser igual. O sea, la constante de acidez por la concentración del ácido HF, vamos a anotarlo por acá, la constante de acidez por la concentración del ácido HF debe ser igual al producto de esta otra diagonal, o sea, la concentración de H+, del ion H+, por la concentración del ion F-. Repito, nos interesa la concentración del ion H+ para poder calcular el pH. Por lo tanto, vamos a dividir ambos lados de esta igualdad
entre lo que acompaña a la concentración del ion H+, o sea, dividimos entre la concentración del ion F-. La concentración del ion F-. Cancelamos arriba y abajo, nos queda despejada la concentración del ion H+. Concentración del ion H+ es igual a la constante de acidez que multiplica a la concentración del ácido. En este caso el ácido es el HF dividido entre la concentración del F-. Recordemos que el F- es la base conjugada en este ejemplo, ¿sí? Muy bien. Tenemos ya una expresión que nos encuentra la concentración del ácido. Pero necesitamos, acá tenemos la concentración del ion H+. Pero lo que necesitamos es el cálculo del pH. Para eso vamos a tomar el logaritmo negativo de la concentración del ion H+. Aquí está la concentración del ion H+. Pero para no afectar esta ecuación vamos a tomar logaritmo negativo a ambos lados de la igualdad. Entonces tomamos logaritmo negativo del lado izquierdo y también vamos a tomar logaritmo negativo del lado derecho. Esto es para que no se afecte la igualdad y de paso aparezca el logaritmo negativo de la concentración de iones H+, que es igual al pH. Por lo tanto, vamos anotando directamente que el pH es igual al logaritmo negativo de esto que tenemos aquí entre paréntesis, la constante de acidez, por la concentración del ácido entre la concentración de la base conjugada, ¿sí? Este producto, o mejor dicho, el logaritmo de este producto, esto acá lo podemos entender como un producto, porque podemos decir logaritmo negativo de la constante de acidez, siendo un factor, por la concentración del ácido HF, entre la concentración de la base conjugada F-. ¿Sí? Podemos entender esto que está dentro del logaritmo como un producto de dos factores, la constante de acidez y la concentración del ácido entre la concentración de la base conjugada. Muy bien. Esto lo hacemos para sacar cada una propiedad de los logaritmos. Si recordamos, el logaritmo de un producto, o sea, del producto, digamos, de A por B, es igual a la suma de los logaritmos. Es decir, a la suma del logaritmo de A más el logaritmo de B. ¿Sí? Esta es una propiedad de los logaritmos, la cual nos dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. En este caso tenemos el logaritmo de la constante de acidez, que multiplica a la concentración del ácido entre la concentración de la base. Es decir, la constante de acidez está tomando el papel de A en esta propiedad y la concentración del ácido entre la concentración de la base está tomando el papel de B. Por lo tanto, podemos decir que el logaritmo de la constante de acidez por la concentración del ácido entre la concentración de la base, la concentración del ácido, en este caso estamos tomando como ejemplo al ácido HF entre la concentración de la base. Esto es igual a la suma de los logaritmos. Vamos a cerrar esto entre paréntesis y decir que es igual a la suma de los logaritmos. O sea, el logaritmo de A es la constante de acidez, logaritmo de la constante de acidez, más el logaritmo de B. Y B en este caso es la concentración del ácido entre la concentración de la base conjugada. Vamos a sumar entonces más el logaritmo de la concentración del ácido HF entre la concentración de la base conjugada F-. Tenemos acá una propiedad de los logaritmos. Muy bien. Vamos a anotarla con el signo negativo. Ese signo negativo no lo podemos olvidar. De este lado derecho tenemos pH. Nos queda entonces menos. El menos afuera, voy a anotarlo con un color diferente. Logaritmo de la constante de acidez. Y este menos también va a afectar al logaritmo de la concentración del ácido entre la concentración de la base. Entonces vamos a decirle menos también. De hecho, el menos vamos a anotarlo con este color. El logaritmo de la concentración del ácido HF, en este caso, dividido la concentración de la base conjugada F-. Observemos que estamos simplemente manipulando las propiedades de los logaritmos, aprovechándonos de esas propiedades. En este caso tenemos pH
que queda intacto del lado derecho. Este logaritmo negativo de la constante de acidez, este término de acá, se conoce como el pk sub a. P nos indica logaritmo negativo. P nos indica logaritmo negativo. Y la constante de acidez es a quien se le está tomando ese logaritmo negativo. Así como con el pH. Observemos que el pH, lo voy a anotar aquí en un rinconcito, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones H+. Observemos que el P nos está indicando logaritmo negativo. En este caso, el argumento de ese logaritmo es la concentración de iones H+. Por eso se llama pH. ¿Sí? Podemos decir que es la función P y nos indica logaritmo negativo. Entonces, logaritmo negativo de la constante de acidez se conoce como el pk sub a. Vamos a anotar entonces pk sub a. Tengamos muy en cuenta eso de forma similar a lo que sucede con el pH. Y luego este menos, vamos a anotarlo tal cual como está ahí, menos logaritmo de la concentración del ácido HF entre la concentración de la base conjugada F menos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a sacar otra propiedad de los logaritmos. Esta nos dice que si tenemos el logaritmo de, digamos, A sobre B negativo, esto es igual al logaritmo positivo de intercambiar el denominador B, o sea, lo mandamos para arriba a B, el logaritmo de B, y al numerador lo pasamos para abajo. A pasa para abajo. Es decir, cambiamos de signo ese logaritmo de negativo a positivo, pero vamos a cambiar también este numerador que pasa abajo y el denominador que pasa arriba. Esta propiedad la vamos a usar para no tratar con este signo negativo acá en los logaritmos, en este logaritmo en específico. De modo que vamos a observar el papel de A con el logaritmo negativo, o sea, HF, el que está arriba, y B viene siendo F menos, el que está abajo. Simplemente vamos a tomar positivo, vamos a hacerlo acá una vez, tomemos el positivo, pasamos el B arriba, o sea, F menos, lo vamos a anotar arriba, simplemente sacando provecho de la propiedad de los logaritmos. Vamos a anotar la concentración de F menos, y el que estaba arriba, o sea, el A, que era la concentración del ácido HF, pasa abajo. La concentración del ácido HF pasa abajo. Aquí tenemos una expresión que nos encuentra el pH para un buffer en función de la concentración de la base conjugada, la concentración del ácido y de la constante de acidez. Recordemos que esta ecuación que acabamos de encontrar lo hicimos o la encontramos para estas sustancias específicas F- y HF, que hacen parte o que conforman el buffer. Vamos a anotar entonces la ecuación de forma general, pasando este pH acá a la izquierda, simplemente cambiando de lado, el pH a la izquierda, igual al pk sub a, o sea, logaritmo negativo de la constante de acidez, más el logaritmo, acá donde dice F-, vamos a anotar la base conjugada, porque recordemos que la base es la sustancia que tiene un hidrógeno de menos comparado con el ácido. Entonces vamos a anotar el logaritmo de la base conjugada, ese punto nos indica conjugada, entre la concentración del ácido. El ácido es la sustancia que tiene un hidrógeno de más. Entre la concentración del ácido. Vamos a tener esta expresión muy en cuenta. La concentración del ácido va abajo y la de la base conjugada va arriba según esta expresión. De forma que acá tenemos la expresión que nos encuentra el pH en función de la concentración de la base conjugada, del ácido y de la constante de acidez para un buffer. Esta ecuación que acabamos de encontrar se conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Henderson-Hasselbalch. La encontramos simplemente planteando una expresión de equilibrio, la manipulamos a punta de logaritmos y encontramos esta otra que es más fácil, digamos, de usar para encontrar el pH en un buffer.
teniendo la concentración de la base conjugada, la concentración del ácido y la constante de acidez. Bien, vamos a trabajar en este ejemplo. Nos dicen que se prepara un buffer a partir de ácido acético 1 molar y acetato de sodio 1,1 molar. Calcular el pH del buffer y el pH del buffer después de añadir 0,08 moles de HCl a un litro de solución buffer, ¿sí? O sea, se prepara un buffer con ácido acético que tiene la fórmula CH3COOH. Esta es la fórmula del ácido acético, es un ácido débil, ¿sí? Anotemos por acá ácido débil. Este buffer se prepara también con, nos dicen, acetato de sodio 1,1 molar. El acetato de sodio tiene la fórmula CH3COONA. Esta es una sal. Como es una sal, se desprende en los iones Na+, y el ion también acetato, CH3COO-. Este ion es precisamente el que va a conformar el buffer junto con este ácido, el ion acetato, CH3COO-. Observemos que la base conjugada, que sería el ion acetato, tiene un hidrógeno menos que el ácido, ¿sí? De hecho, este ácido, recordemos que como es un ácido débil, se desprende parcialmente en solución, quedándonos entonces CH3COOH, que se desprende en el ion H+, más el ion acetato. Este también, ¿cierto? CH3COO-. Pero estamos considerando que la concentración de esta sal es lo suficientemente alta para aportar estos iones acetato en mucha más cantidad que la que está aportando la disociación del ácido débil, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que acá donde dice la concentración del ion acetato, que es la base conjugada, es mayoritariamente aportado por la sal, más que por la disociación del ácido débil. No olvidemos además, bueno, que la sal es un electrolito fuerte, se disocia completamente, por ejemplo, en este ion, en tanto que este es un ácido débil y se desprende o se disocia parcialmente. Por lo tanto, tiene mucho sentido esta consideración que estamos haciendo, ¿sí? Muy bien, dicho lo anterior, vamos a usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la cual nos dice que el pH de ese buffer es igual al pK sub A más el logaritmo. Este logaritmo no lo he comentado, pero es un logaritmo en base 10. Tengámoslo bien en cuenta. Podemos anotar logaritmo en base 10 o no anotar nada y bueno, ya sabemos que es logaritmo en base 10. De la concentración de la base conjugada, esta concentración la vamos a dividir entre la concentración del ácido. De esta forma vamos a calcular el pH del buffer. Vamos a tener en cuenta que el ácido y la base conjugada hacen parte del buffer. Repito, la base conjugada se forma porque tenemos el ion acetato, lo voy a anotar nuevamente, CH3COONA, que disocia dando lugar a la base conjugada, CH3, vamos a anotarla en este color, CH3COO- más el ion sodio. Este ion no lo tenemos en cuenta, vamos a tener en cuenta este ion que de hecho es la base conjugada. De parte del ácido tenemos su reacción de disociación, CH3COOH. Este disocia, pero forma un equilibrio porque es un ácido débil, por lo tanto lo hace parcialmente, dando lugar al ion acetato también, es la presencia de un ion común, más el ion H+. Voy a anotar esto acá bien, eso es un hidrógeno, el ion H+, se desprende, ¿sí? Muy bien. Habíamos dicho que la base conjugada está siendo aportada mayoritariamente por la sal, por dos razones básicamente. Una es que la sal está en una concentración alta, por lo menos este 1,1 molar se considera una concentración alta. Y dos, que el ácido es un ácido débil y por lo tanto se desprende poco
para dar lugar a una concentración apreciable comparada con la que da lugar la sal, ¿sí? ¿Eso para qué lo digo? Pues porque si tomamos el equilibrio, recordemos que estas concentraciones que tenemos acá son concentraciones de equilibrio. Vamos entonces a plantear un equilibrio, a ver qué nos sale acá. Vamos a subirla y consideremos el equilibrio. Para eso habíamos dicho que tomamos una concentración inicial y después una concentración de equilibrio. Inicialmente de ácido nos están diciendo que tenemos 1 molar, el ácido acético al principio es 1 molar, anotamos simplemente 1 de este ion, el ion acetato. ¿Cuál es su concentración inicial? Pues sería 1,1 molar, porque tenemos la sal que da lugar a esa base conjugada, y como es una sal que se desprende completamente, un electrolito fuerte, entonces la concentración de esa base conjugada es 1,1 molar. Vamos a anotar entonces 1,1. Ya sabemos que es molar. De este ion H+, vamos a tomar 0 inicialmente porque lo único que da origen a este ion H+, en la solución sería este ácido, despreciando también, bueno, la disociación del agua, la autoionización del agua, ¿sí? Esto lo podemos hacer cuando tenemos soluciones no diluidas. Vemos acá que tenemos 1 molar y 1,1 molar, una solución concentrada. Por lo tanto, podemos despreciar el aporte que están haciendo los iones H+, debido a la autoionización del agua, ¿sí? Por lo tanto, tomamos acá como concentración inicial igual a 0. Muy bien. Ahora, en el equilibrio, que es lo que nos interesa para anotar acá, en concentración de base conjugada y en concentración del ácido, vamos a tener en cuenta que el ácido es un ácido débil. Este ácido acético es un ácido débil, ¿sí? Entonces, de este ácido se va a consumir una cantidad. Esa cantidad le vamos a llamar X, ¿sí? Se va a consumir. O sea, ese X se lo vamos a quitar a 1 para dar lugar a estos iones H+. Esa concentración no la conocemos, por eso le estamos dando el nombre de X, la etiqueta de X. X, esta vez positivo, es lo que se le suma al ion H+. ¿Sí? Muy bien. Entonces, 0 más X es igual a X. A este ion acetato también le vamos a sumar ese X, porque, repito, lo que se consume de este ácido menos X, por eso le anotamos el signo menos porque se consume, equivale a lo que se forma de este ion X, esta vez positivo porque se está formando, y de este ion también X positivo porque se está formando, ¿sí? Recordemos que acá tenemos un 1 como coeficiente estequiométrico, por lo tanto acá en la X también acompaña un 1, pero ese 1 es como si no, o da lo mismo a no anotar nada, se interpreta que es un 1, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos entonces las concentraciones en el equilibrio para cada una de las sustancias. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, según esta expresión, nos dice: use la concentración de la base conjugada en el equilibrio, o sea, la base conjugada es esta de acá, en el equilibrio sería, bueno, en este caso sería 1,1 más X. ¿Estamos de acuerdo? Porque debemos sumarle la concentración inicial, que no es 0. Entonces sería 1,1 más X. Esta sería la concentración en el equilibrio de la base conjugada, la que guía acá, ¿sí? Para la base conjugada. Y la concentración en equilibrio del ácido sería, buscando el ácido en el equilibrio, 1 menos X. 1 menos X iría acá donde dice ácido, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero aquí podemos hacer una simplificación que es típica en este caso o en estos casos donde usamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Por qué? Pues porque aquí donde dice la concentración de la base conjugada en el equilibrio, podemos despreciar este valor de X. Podemos hacerlo 0. Es despreciable al lado de este 1,1. Y acá donde dice la concentración del ácido, podemos también despreciar ese valor de X. Ese X no suma nada al lado de 1, es lo que estamos suponiendo, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo esta suposición, por ejemplo, en el caso de la base conjugada? Ya lo habíamos dicho, porque la sal está en una gran concentración, en este caso 1,1 molar, ¿sí? Y lo que está dando lugar al ion acetato de parte del ácido es muy poquito, o sea, ese X es muy poquito porque es un ácido débil comparado con lo que está aportando la sal, el 1,1, ¿cierto?
Por eso hacemos esa suposición y tomamos simplemente la concentración de la base conjugada como 1,1, igual a su concentración inicial. ¿Sí? En el caso del ácido, vamos a observar también que este 1 equivale a su concentración inicial. ¿Sí? Lo hacemos porque es un ácido débil que además está siendo aportado o está siendo añadido a la solución en una alta concentración. 1 molar se considera una alta concentración. Por lo tanto, decimos que este X al lado de 1 molar es prácticamente cero. ¿Sí? Entonces, de manera general podemos hacer esto en problemas en los que nos toca usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde dice concentración de la base conjugada en el equilibrio, podemos suponerlo como la concentración de la base conjugada al inicio. ¿Sí? Este 1,1 equivale a este 1,1 de acá. Y para la concentración del ácido en el equilibrio, este 1 menos X podemos tomarlo simplemente como 1, o sea, su concentración inicial. La concentración inicial del ácido. Esta forma de la ecuación de Henderson-Hasselbalch es muy práctica bajo las condiciones que hemos comentado. Es muy fácil de usar simplemente con la concentración inicial de la base conjugada y la concentración inicial del ácido podemos calcular el pH del buffer, siempre y cuando tengamos, digamos, la sal que aporta la base conjugada, el acetato de sodio, en una gran concentración y la concentración del ácido también en una gran concentración. Teniendo en cuenta además que el ácido, en este caso el ácido acético, debe ser un ácido lo suficientemente débil. De hecho, la constante de acidez de este ácido, valga la redundancia, es de 1,8 por 10 a la menos 5. Cuando veamos una constante de acidez como esta, que es del orden de 10 a la menos 4, o 10 a la menos 5, o 10 a la menos 6, son constantes de acidez pequeñas, podemos decir que esos ácidos son suficientemente débiles. Entonces tomamos la ecuación de esta manera, con las concentraciones iniciales. Hay que decir también que este valor de la constante de acidez es un dato que normalmente da el enunciado. Si no lo da el enunciado, lo podemos buscar o debemos tener la forma de buscarlo en una tabla. ¿Sí? Muy bien. Dicho lo anterior, vamos entonces a usar la fórmula de Henderson-Hasselbalch, simplemente teniendo en cuenta las concentraciones de base conjugada y del ácido iniciales. O sea, el 1 y el 1,1. Nos queda entonces pH igual a pK sub A. Recordemos que el P nos está indicando logaritmo negativo. Como hablamos de la constante de acidez, decimos de la constante de acidez. Habíamos dicho que es de 1,8 por 10 a la menos 5. La constante de acidez. Más el logaritmo de la concentración de la base conjugada al inicio. La base conjugada, aquí está, es de 1,1. Ese valor de 1,1 entre la concentración del ácido al inicio, 1. ¿Sí? 1. Muy bien. Vamos limpiando acá. Nos queda pH igual, saquemos la calculadora, logaritmo negativo de 1,8 por 10 a la menos 5. Eso es igual a 4,74. 4,74. Lo vamos a sumar con el logaritmo de 1,1 entre 1. El logaritmo de 1,1 entre 1 es igual a 4,14 por 10 a la menos 2. 4,14 por 10 a la menos 2. Sumamos esos dos datos. 4,74 más 4,14 por 10 a la menos 2. Y obtenemos el pH de 4,78. El pH del buffer es igual a 4,78. Este es el dato en el punto A, 4,78. Vamos a anotarlo por acá a un ladito. 4,78. Muy bien. Resolvamos el punto B, el cual nos dice el pH después de añadir 0,08 moles de HCl a un litro de solución buffer. Muy bien. Para eso vamos a recordar cuáles son las sustancias que hacen parte de nuestro par ácido-base conjugado. El ácido es el ácido acético CH3COOH. Y la base, en este caso la base conjugada,
es el ion acetato que está siendo aportado por la sal, CH3COO-. ¿Cuál de estas dos sustancias, si el ácido o la base conjugada, es la que va, digamos, a tender a esta nueva sustancia que entra en solución, al HCl? Este HCl es un ácido, por lo tanto, esperamos que del buffer, quien amortigüe la entrada de ese ácido sea la base conjugada, ¿cierto? A un ácido lo amortigua la base conjugada. Si hubiese entrado una base a este buffer, lo amortigua, o la acción amortiguadora la ejecuta el ácido, ¿sí? Recordemos este punto porque la base conjugada reacciona con este ácido que está ingresando, HCl, en una reacción ácido-base, ¿sí? Este sería el ácido, según la teoría de Bronsted-Lowry, le dona el hidrógeno a la base. Por lo tanto, aquí se va a formar esta base sumándole un hidrógeno. O sea, se forma el ácido acético, CH3COOH. El hidrógeno de más comparado con la base. Es decir, cuando ingresa un ácido como el HCl, en el buffer actúa la base conjugada dando de vuelta al ácido del par ácido base conjugada. Por lo tanto, van a cambiar las concentraciones de las sustancias. La concentración de el ácido, por ejemplo, ya no va a ser de 1 molar, que es su concentración inicial, sino que a ese 1 molar le vamos a tener que sumar el 0,08 molar que le está aportando ese nuevo ácido que se está ingresando. ¿Por qué digo molar? Pues porque son 0,08 moles de HCl que se ingresan en un litro de solución. Recordemos, 0,08 moles de HCl que están ingresando en un litro de solución. Esto equivale a 0,08 molar. ¿Sí? Vamos a anotar nuevamente la reacción de disociación del ácido, CH3COOH, con otro color, que disocia como CH3COO- más el ion H+. Como este ácido tiene una concentración inicial de 1 molar, la concentración inicial es de 1 molar, la base conjugada tiene una concentración inicial de 1,1 molar, ¿sí? En esta expresión solamente nos vamos a interesar por el ácido y la base conjugada. Entonces, de acuerdo a la reacción de esta de acá, que es una neutralización de parte de la base con el ácido, ¿cierto? Lo que está dando es que el ácido incrementa su cantidad, su concentración. Por lo tanto, en el equilibrio, a esa concentración inicial de 1, vamos a traernos esto hacia abajo, un paréntesis. A esta concentración inicial de 1, en el ácido, le vamos a sumar los 0,08 molar de HCl que se está consumiendo con la base conjugada. Por eso también decimos que tanto el ácido como la sal deben estar en suficiente concentración para que sean capaces de amortiguar las posibles entradas de ácidos y bases que lleguen al buffer, ¿sí? Entonces, esos 0,08 molar que están entrando de HCl lo que hacen es sumarse a la concentración del ácido, porque están formando ácido, ¿cierto? Vamos a sumarle a ese 1 0,08. En tanto que ese 0,08 de HCl que está entrando, lo que hace es consumir a la base, porque la base es la que entra y reacciona con esa cantidad de ácido HCl, ¿sí? Por lo tanto, el 1,1 que había inicialmente de la base, le vamos a tener que quitar los 0,08 que están entrando del ácido, ¿sí? Muy bien. De esa manera cambian las concentraciones que vamos a usar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Por lo tanto, en este caso, en el punto B, sí tendría sentido hablar de concentraciones, digamos, de equilibrio, porque vamos a usar, de hecho, son las concentraciones de equilibrio, después de que tuvo lugar la acción amortiguadora, ¿sí? El pH sería entonces
El pK sub A, este dato no cambia, es el logaritmo negativo de 1,8 por 10 a la menos 5. Le vamos a sumar el logaritmo de la concentración de la base conjugada que disminuyó, ¿cierto? Es de, digamos, 1 menos o 1,1 menos 0,08 entre la concentración del ácido que es de 1 más 0,08. 1 más 0,08. Muy bien, vamos entonces a limpiar aquí. Nos queda pH. Este logaritmo habíamos dicho que daba 4,74 y le sumamos este pedacito que es el que cambia. El logaritmo 1,1 menos 0,08, eso es igual a 1,02. Y luego 1 más 0,08 es igual a 1,08. pH igual a 4,74. Lo sumamos más, digamos, logaritmo de 1,02 entre 1,08. O sea, este logaritmo dio menos 2,48 por 10 a la menos 2. Menos 2,48 por 10 a la menos 2. Este menos con este más se vuelve menos. Vamos a quitar ese paréntesis de una vez. Se vuelve menos acá. Nos va quedando entonces, si hacemos esa resta, nos queda 4,72. Digamos 4,71, redondeando a dos cifras. pH es igual a 4,71. ¿Sí? Aquí tenemos el pH del buffer después de añadir esta cantidad de HCl. Observemos que cambió desde 4,78 inicialmente hasta 4,71. El buffer no es que vaya a evitar completamente que cambie el pH. Observamos, repito, evidentemente hay un cambio, sino que este es un cambio no apreciable. El buffer lo que hace es resistirse al cambio de pH. De hecho, cuando preparemos una solución buffer, las cantidades que adicionemos de ácido y de base a las cuales se resiste ese buffer son cantidades pequeñas, ¿sí? Como en este caso 0,08 moles de HCl en un litro del buffer. 0,08 moles equivale a 0,08 molar en un litro. Eso es una concentración pequeña comparada con la concentración que teníamos de ácido acético al inicio y de acetato de sodio al inicio. Las sustancias que dan lugar al ácido del buffer y a la base conjugada del buffer.